Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a esta cerrar la semana con el curso. Hoy vamos a trabajar con la transformada Z y ese va a ser el tema repaso y cosillas importantes de este que necesitamos. Y aquí casi ya iremos casi prácticamente cerrando las cosas que necesitamos base para arrancar con la parte de análisis en frecuencia. Entonces, hemos podido avanzar bien para ir completando esa parte. Espero que hayan logrado ir repasando, recordando un montón de cosas. Algunas cosillas hemos visto nuevas, que no las habíamos visto en el curso anterior, pero bueno, y ahí iremos. Entonces, voy a empezar con esta parte. Intentaré hacerlo más, vamos a ver, ligero posible, en función de que muchas de las cosas se profundizaron o se desarrollaron en el curso de señales y sistemas. Entonces acá puede que no sea tan necesario o se pueda afinar de una forma simple, ¿ok? Entonces con la transformada Z, fue el último tema de estudio del curso anterior, ¿ok? Voy a ajustar aquí un par de cosillas. De hecho, para ajustar también el internet, porque casi siempre me da menos problema esta otra red. Por si se escucha mal, de un segundo. Ok, creo que ya cambié ahí. Y vamos a ver cómo lo aquí. Creo que ahí estoy. Listo. Ok, con la transformada Z, recuerdan que la habíamos estudiado eh, como en dos partes. Habíamos visto la parte de transformada Z bilateral y al final vimos la parte de transformada Z unilateral. Entonces, la parte que significaba la bilateral. Entonces, es una herramienta matemática que tiene, digamos, el mismo alcance que tenía la transformada de Laplace y que se usa para sistemas en tiempo continuo, que incluso, digamos, para los sistemas en los cursos de los que son de electrónica, que llevaron los cursos de análisis de señales, análisis de sistemas lineales y la parte de sistemas de control. Muchas veces el planteamiento de esta teoría todo se hace por medio de Laplace. Incluso muchos sistemas también ya hay discretos y se trabaja en tiempo discreto. Entonces, la transformada Z es la herramienta matemática de análisis e ingeniería de este tipo de sistemas. Es súper útil, simplifica mucho el análisis de los sistemas porque las cosas que se establecen en el tiempo, como la convolución y esas cosas en el dominio de Z, que es un dominio complejo, de variable compleja, pues resulta bastante más provechoso o simple, digamos, el trabajo en este mundo, en este dominio. Entonces, por eso se usa, y se usa mucho. ¿Ok? Ahora, con la transformada Z, recuerden que es una serie de potencias. Incluso está conectadísimo con el tema de series de Lorentz, porque la transformada Z es una serie de Lorentz. Lo único es igual, los coeficientes de la serie, como lo ven en esta ecuación acá, está asociado. Me gusta más, vamos a ver. Lo, vamos a ver. Sí, vamos a verlo así. Los coeficientes de la serie, que son estos de acá, de la serie de potencia, son exactamente las muestras de nuestras señales en tiempo discreto, los valores. Y que la muestra específica está asociada al número de la potencia de la variable z.
Entonces, realmente lo que hacemos es tomar nuestra señal en el tiempo discreto, las que hemos venido utilizando estas par de semanas en el análisis de nuestro curso, y trasladarlas, mapearlas a un dominio de variable compleja, a unas funciones que nos van a servir mucho en este dominio, ¿ok? Eso es en sí. Recordamos el simbolillo de relación, que casi siempre usamos a nivel matemático, digamos, o escrito, usamos este símbolo de dos círculos, uno en blanco y otro relleno. Siempre en este tipo de símbolos de transformación, el de color blanco representa el dominio del tiempo y el de color relleno es el otro dominio. Este puede ser el dominio de la frecuencia, en este caso es el dominio Z. Y esa es, digamos, la ecuación de la transformada. Es bilateral porque involucra todas las muestras de la función en el tiempo, tanto las muestras digamos, de la parte izquierda de una función, como las muestras de la parte derecha. La unilateral, que la vamos a ver al final, es solo la parte derecha de una función, ignorando o asumiendo que toda la parte izquierda es igual a cero. Esa era la diferencia conceptual. Implicaba un montón de cosas diferentes, o algunas cosas diferentes. Ahora, la transformada Z para una secuencia, o sea, si yo tengo una secuencia en el tiempo x de n, y yo quiero transformar esa secuencia a la función de variable compleja x de z, conceptualmente es una suma infinita de términos. Normalmente, sumar infinitas cosas, no siempre esa suma me va a dar un resultado convergente, un valor finito. Incluso eso era lo que se planteaba cuando ustedes estudiaron álgebra y veían las series, no solo de potencias. Entonces, el concepto de sumar infinitas cosas es muy delicado, el hecho de que esa suma converja a algo. Entonces, en nuestro caso, va a suceder lo mismo con las transformadas de Z. Esa transformación, al ser una suma infinita de términos, solo va a ser válida o convergente para ciertas regiones del plano Z, donde el plano Z es el dominio de la variable de la transformación. Entonces, para el dominio, que de alguna forma lo representamos en un plano cartesiano de dos ejes, ya que como es variable compleja, entonces en un eje vemos la parte real de la variable y en el otro eje la parte imaginaria. La convergencia de este tipo de series estará asociada a regiones nada más, por así decirlo. Y esas regiones las vamos a llamar regiones de convergencia o R o C. Y esas regiones representarán los lugares, y ya lo recuerdan, por la naturaleza de la serie van a ser regiones circulares. Van a representar los dominios del plano complejo en el cual la transformada Z es finita, es convergente. Y para nosotros solo nos sirven para hacer análisis de ingeniería las regiones donde sea convergente una función de estas y que sea posible utilizarla. Entonces, el dominio de convergencia, la región de convergencia es la zona de trabajo, en la cual nosotros podemos disponer para hacer uso de las funciones de variable Z. Ahora, por la naturaleza, esta parte, aunque ahí está, digamos, la demostración, voy a hacer directo con el detalle. La naturaleza de la serie, como es una potencia elevada a un entero, esa potencia, esa base de la potencia, yo lo puedo ver como un radio y un e a la j, verlo en forma polar. Cuando lo descompongo así, es claro ver cómo, digamos, el radio se eleva a la n y del ángulo se multiplica por n. Entonces, al ángulo phi, más bien al ángulo, en este caso sí, al ángulo phi, cuando se multiplica por n, eso es como tener una rotación, unos cambios de ángulo. Eso no produce efectos en la convergencia de la suma. Pero cuando tengo lo que es el radio, que es un número real elevado a un término entero, dependiendo de la relación del R, es posible que esa relación R a la N tenga un comportamiento creciente o decreciente en valor. Y ese facto o ese comportamiento es el que nos va a permitir a la suma de infinita de términos poder lograr la convergencia de la función x de z. Que la magnitud de las imágenes de x de z sea posible describirlas en un dominio finito. Por esa razón, como está asociada al radio,
Y si uno ya hace un poquito de matemática fina, vamos a llegar a que las regiones de convergencia de qué es los puntos donde esta función, su magnitud no es infinito, o sea, es menor que es finito, vamos a lograr interpretar que la región de convergencia depende de asuntos, digamos, asociados a círculos en el plano complejo. Por ahí anda y eso es lo que quiero que recordemos. Nuestros círculos o regiones están asociados a la convergencia, dependen de la zona de las muestras que vamos a estar observando. Entonces, para poder discernir esa parte, lo que se hace es tomar la serie de la transformada z, tomar las muestras de la parte izquierda de la función, porque vea que aquí tengo todos los n negativos. Está asociada a las muestras izquierdas de la señal. Y tomar las muestras de la parte derecha en dos componentes separadas y analizar la convergencia de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver entonces la parte de las muestras izquierda. Aquí nada más se dice como un cambio de variable. Vean que aquí de 1 a infinito, si aquí estamos con esta inversión, estoy viendo las muestras izquierdas. O sea, la muestra de -1, -2, -3. Todas esas muestras, cuando se integran en la serie de potencias de la transformada z, necesitan o requieren una región de un radio menor a R1 para poder, digamos, definir la convergencia de toda esa suma infinita. Entonces, la parte que hay que acordarse es, la parte izquierda de una señal converge a una zona interna de un círculo y de radio R1. Después veremos cómo se determina R1. Entonces, la parte izquierda converge adentro de un círculo, por la naturaleza, porque de hecho adentro de un círculo son radios pequeñitos, que al ser radios pequeñitos y elevarse a números grandes, a la n, necesita que R sea pequeñito para que elevarse a la n muy grandes produzca números que la suma en algún cierto momento, o sea, en cierto estado sí converge. Porque si el R fuera muy grande y lo elevo a n grandes, eso definitivamente iría incrementando la suma y diverge fácil. Y la otra parte, la parte izquierda de la transformada Z, no, la parte derecha, perdón, de la transformada Z, es lo contrario. Entonces, la misma idea, nada más entonces, existirá un R2, aquí lo ponemos sin saber cómo definirlo aún, donde a partir de ese círculo hacia afuera en el plano complejo, tendremos convergencia de esa suma infinita de términos para las muestras derechas. Entendiendo por separado cada parte de la serie, podemos entonces decir, si hay funciones que tengan al mismo tiempo muestras derechas y muestras izquierdas, cuando yo les aplico una transformada z, la única posibilidad de que esa transformada z tenga convergencia en alguna región es que la parte izquierda, que es la que está asociada al radio externo, el R1, sea mayor al radio 2 que define la convergencia de la parte derecha. Recuerda, la parte derecha va a converger del radio R2 hacia afuera, la parte izquierda va a converger del radio R1 hacia adentro. Entonces, si el R1 es mayor a R2, se va a formar un anillo. Ese anillo representará la convergencia de señales de las que llamábamos señales bilaterales, que tienen tanto muestras derechas o izquierdas. Y eso es, digamos, la parte fundamental de la región de convergencia, que es clave porque uno cuando transforma a Z sin región de convergencia queda medias. ¿Ok? Uno podría resumir entendiendo eso en esta figurilla. Recordar y poner, ok, si la señal es derecha, finita, vean que, vamos a ver, estas primeras tres de acá son señales finitas. Finitas se refiere a que son un número que yo puedo contar de muestras y después el resto de las muestras son cero. Es claro que si las muestras son finitas, ya no es una suma infinita de términos. Entonces, como es una suma, en lugar de ser infinita, es finita, solo algunos, eso siempre converge, porque sumar un número que yo puedo definir finito de términos, eso siempre convergerá.
Pero con la transformada Z, el único detallillo es, si la señal es derecha finita, vamos a tener, por ejemplo, decir x de 0 por z a la menos 0, más x de 1 por z a la menos 1. Y así, hasta la muestra, la última que tenga el rango finito. Vean que la variable z, realmente estos z negativos es como tener 1 entre z a la n, hasta el n que corresponda. Esto no es convergente en el origen del plano z, entonces las muestras o las señales finitas derechas convergen en cualquier lado excepto en este punto. Por eso ahí se ve como abierto. Quitarle el puntillo. Si la señal es finita, pero son izquierdas, o sea, como estas muestras de acá, lo que vamos a tener, en lugar de tener z a la menos algo, realmente estas muestras quedan como, por ejemplo, z a la menos 1 por z. Y aquí estará también x a la menos 2 por z a la 2. Entonces, conceptualmente, este tipo de señales así convergerían en cualquier lugar, pero digamos, no en el infinito del plano. ¿Ok? Y si la señal es bilateral, pero finita, tengo muestras derechas e izquierdas, pero hasta un punto finito, convergen todo el plano menos el cero y el infinito. Eso es esas señales, digamos, de extensión finita. Ahora, las señales de extensión infinita, estas sí van a tener, digamos, una suma infinita de términos. Entonces, estas son las que son delicadas para que converja esa suma. Entonces, las señales que son derechas, que llamábamos señales causales, con lo que les estaba diciendo, entonces van a converger a partir de un radio R2 hacia afuera. Las señales que son izquierdas o definidas como anticausales convergerán de un círculo hacia adentro. Y las que son bilaterales podrían converger a un anillo si R1 es mayor a R2. Entonces, aquellas bilaterales donde esta relación que R1 sea mayor a R2 no sea cierta, significa que no tienen transformada Z. Porque una transformada Z que no tenga región de convergencia es una transformada Z que no sirve, no funciona. Entonces, uno dice no tiene. Necesitamos, eso sí, que nuestra transformada pueda usarse en un dominio en este plano y que pueda ser finita en ese dominio y útil para hacer análisis de un sistema, que es lo que al final el uso que le damos. En el manejo de la transformada Z, recuerdan que al igual que en la Laplace, en la transformada de Fourier, incluso en las series, hay un grupo de propiedades que nos relacionan. Si hay una característica o transformación en el tiempo particular, esa transformación o característica se refleja en el dominio Z de tal forma. Entonces, una de las que es así como fundamental en esta parte es, aunque la mayoría, pero si yo las enlistaría, es linealidad, sí, pero desplazamiento es como muy típica y necesaria siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Si una señal se desplaza a una muestra, por ejemplo, en el tiempo, es lo mismo agarrar la transformada Z y multiplicarla por Z a la menos 1. ¿Ok? Entonces, en el fondo, no vamos a ver las propiedades. En el fondo, sí las necesitamos usar y no la entiendo manejar, mejor repaso un toquecito y reviso el libro del curso de señales y sistemas y trato de visualizar esa parte. Este es el grupo de propiedades principales, donde también está aquí una de las más importantes, que es la que vamos a usar para análisis de sistemas. Es claro, como la convolución, que no era una operación nada sencilla en el tiempo, se utiliza para el análisis de sistemas LTI, ya vimos en las dos clases anteriores, esa convolución se transforma, o sea, de forma equivalente, o se usa de forma equivalente en el dominio Z como multiplicar las transformadas. Y multiplicar es una operación más práctica, más sencilla que convolucionar. Por esa razón y otras, el análisis en Z es muy útil. Y bueno, esta sería entonces la tabla de propiedades que se tiene con la transformada Z. Y normalmente,
para ciertas señales conocidas que se tienen para hacer análisis de sistemas y estudio de sistemas, digamos, inicialmente, existen ya una tabla donde ya conocemos a qué converge el x de z, que la suma infinita de términos de la serie podemos definirla a través de una función explícita en el dominio Z. Esas funciones de ahí representadas para las funciones en tiempo discreto de la primera columna y sus respectivas regiones de convergencia. Son las más básicas, son las mismas que teníamos, donde está el delta de Dirac, el escalón unitario, la función exponencial, una de las más importantes, la rampa exponencial, las versiones izquierdas de la exponencial y la rampa exponencial, y cosenos, senos y cosenos y acotados por una exponencial a sub n. Pues son como el grupo de funciones y sus respectivas transformadas. Incluso ven cómo de complejas se ven, digamos, las funciones ya las últimas. Incluso ya son funciones con polinomios de orden 2 en el denominador, cosillas así, ¿ok? Ahora, a nosotros va a resultar de un valor muy alto el análisis de las transformadas que tengan forma racional polinomial. O sea, en lo que vamos a estudiar en el sistema CLTI en tiempo discreto, de todas las transformaciones, las más importantes van a ser las que tengan estas, porque están asociadas a nuestros sistemas FIR y R. Entonces, nos va a interesar mucho las que sean racionales, un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Y todas las ecuaciones de diferencias que habíamos definido para los sistemas LTI con coeficientes constantes, cuando se transforman a Z, su función de transferencia, su h de z tendrá esta forma, por eso tiene tanto valor para nosotros. Entonces, vamos a definir para esas funciones racionales, cuando esa función en el dominio toma el valor de 0, en los puntos del dominio donde eso sucede, le llamamos los ceros de la función, que son los ceros del polinomio del numerador. Básico, es básico, pero es que de verdad esto va a ser de las cosas más importantes que necesitamos para pronto. ¿Ok? Polos son del dominio del plano Z, aquellos puntos donde si yo evalúo la función ahí, converge a infinito el valor, o diverge a infinito el valor de la función. ¿Ok? Los polos son fundamentales para definir la región de convergencia, porque incluso ven lo que dice ahí, claro, en donde hay polos, la función h o x de z diverge en infinito. Nosotros vimos atrás que la región de convergencia es aquella región del plano z donde x de z convergen, es finita. Entonces, si uno interpreta los dos conceptos, en la región de convergencia no pueden haber polos, porque la región de convergencia es donde la función es finita. Entonces, por esa razón es que es importante y de hecho va a definir la existencia de los polos y dónde estén las fronteras de las regiones de convergencia de las funciones en el dominio Z. Entonces, ahí tenemos polos y ceros. Normalmente la ecuación general está dada como dos polinomios según exactamente tal como está escrito ahí. Es importante irse aprendiendo esto en el sentido de que la materia y las herramientas y cuando uno programa hay que recordar y írselo como metiendo ahí poquito a poquito en la memoria, que se vaya, que cuando hablamos de los coeficientes B, que son estos coeficientes del B sub 0 al B sub M, son los que se relacionan al numerador y a los ceros. Y los coeficientes A, que son los coeficientes del denominador, se asocian a los polos, al polinomio que define los polos. ¿Ok? Normalmente, como las funciones
estos polinomios pueden describir en potencias negativas. Uno puede multiplicar arriba y abajo por un factor que permita trasladar ambos polinomios a potencias positivas. Incluso eso es uno de los pasos normales que uno aplica para poder determinar polos y ceros de los polinomios. O sea, es pasarlo a positivo, para que entonces el polinomio en potencias positivas tenga el de arriba orden m, definiendo que existen m ceros implícitos, o explícitos, ¿no? ¿Bien? Y n ceros, n polos explícitos de la función. Entonces uno puede, y eso es nada más agarrar las expresiones y multiplicarlas para tratar de transformarlo a potencias positivas. Que incluso se puede ver también incluso como una factorización en esa forma. ¿Ok? Cuando le hacemos esa transformación a potencias positivas, podemos agarrar cada polinomio, el de arriba y el de abajo, y los podemos factorizar. Y existirá un factor para cada cero en el numerador y un factor para cada polo en el denominador, que incluso se puede representar toda esta expresión de factores como una multiplicatoria de factores, para dar una generalización entre los ceros en el numerador y polos en el denominador. Hay que recordar una idea importante de este asunto que se definía así. En las funciones racionales, donde tenemos polinomio, polinomio, en el numerador y en el denominador, existen la misma cantidad de polos y ceros en esa función. Y uno se queda, ok, eso es extraño. Porque, por ejemplo, podríamos tener una función que tenga un polo, o digamos que tenga un cero y dos polos explícitos. O sea, que existe un factor aquí, z a la menos 1, nada más. O sea, que tengo este factor y tengo dos polos. Particularmente uno diría, ahí no tengo la misma cantidad de polos y ceros. Entonces uno dice, si lo veo así, no se cumple la premisa fundamental que dice que deben existir la misma cantidad de polos y ceros. Entonces uno dice, ¿dónde está el otro cero? Que me hace falta para que se cumpla esa premisa. Entonces, la existencia de esos ceros o esos polos que completan esta premisa siempre van a estar en el origen del plano Z. Y se pueden analizar, por ejemplo, si yo tuviera nada más un orden 1 arriba y un polinomio de orden 2 abajo, cuando el denominador tiende a infinito, tengo un infinito al cuadrado, por así decirlo. O sea, proporcionalmente el polinomio de abajo hace que el infinito tienda al cuadrado, y arriba, como es de orden 1, el infinito tiende a infinito a la 1. Entonces, es un análisis así muy empírico, pero sí es funcional. Significa que esto va a converger a cero en el infinito. Entonces, ahí está el cero que faltaba. Entonces, normalmente, incluso cuando tengamos expresiones, vamos a encontrar y podríamos poner, de hecho, un caso, uno podría decir, un caso sencillo, uno de los más sencillos. Esta es la funcioncilla a la n. Bueno, esta es la función transformado. Pues así, a la n por u de n. Esta funcioncilla, vea que si usted la multiplica, vamos a ver, por z y por z, bueno, no, pero tengo explícito. Z a la menos a. Tengo un polo y un cero. Veámosla nada más, entonces, nada más como 1 entre z menos a. ¿Dónde está el polo? En a. Si z es igual a a, esta función tiende a infinito. Y la pregunta, ¿y dónde está el cero? En el infinito. Porque si z tendiera a infinito, la función tiende a cero. Entonces siempre existirá, entonces esto sería verlo como el polo y el cero. Entonces entre el origen del plano o el infinito del plano se completarían esos ceros o polos que no están explícitos en la función. De hecho, esta era
Ahí está el ejemplo que es básico. Que es como básico, pero o sea, representa la función fundamental que van a tener nuestras ecuaciones de diferencias. Cada polo real en esas funciones estará dado por una suma, por un término de estos. Es una exponencial a la n por u de n, que es como el tercer término de la tabla que vimos hace un rato, y que entonces esta función tiene un polo en A, este marcado acá, y un cero aquí. Y ahora, al ser derecha, converge de ese polo hacia afuera, porque recuerden que aquí, cuando tengamos las funciones x de z, los polos, al ubicarlos en el plano z, podemos definir las regiones circulares que serán las fronteras de las rocas. Siempre existirá en la frontera de la región de convergencia un polo que la define, o varios, puede ser no uno únicamente uno. Ahora, esta funcioncilla podríamos también tener una de orden 2, meterle y vean que nada más aquí es muy sencillo, el análisis no lo vamos a detallar tan fino, nada más vean ahí, tengo un par de polos, ambos polos en el mismo radio, y un par de ceros, uno en el origen y uno en la misma parte real de los polos, denominado como Z. Y lo único ahí que se define es que el W0 es como el ángulo de los polos. Entonces, digamos, vean que P1 es igual a R y a la J omega 0, y P2 es igual a R y a la menos J omega 0. E incluso vean que uno podría definir cuánto vale Z2, porque Z2, esto es la proyección de P2 en el plano X. Si este tiene un radio R, esto es igual a R cos de omega 0, si no me equivoco. Si omega 0 tiende a pi medios, por ejemplo, significa que no tendría proyección. Y un coseno de pi medios es 0. Sí, si no me equivoco, es así. Ese es un rancho coseno 0. Entonces, la proyección del R en el eje real, que eso sería el valor de Z2, es igual a un R coseno de omega 0. Entonces, teniendo en cuenta estos dos polos y estos dos ceros, uno podría armar la función de x de z. Entonces, vean que aquí yo puedo decir, ok, existe una ganancia g que no la conocemos. Normalmente esta ganancia g no está implícita en la información de un diagrama de polos y ceros. Tendría que dármela particularmente. Es una ganancia, es una constante. Entonces, podrían haber infinitas funciones x de z asociadas a un diagrama de polos y ceros, debido a que la ganancia no la puedo extraer de la información de un diagrama. Tendrían que darme esa ganancia. Pero del diagrama sí puedo extraer los polos y ceros que vea ahí. Entonces, al haber dos, y tal como lo teníamos atrás, este es Z2, el otro estaba en el origen, y este es el polo 1 y este es el polo 2. Entonces lo pongo como la multiplicatoria de los cuatro factores. Esos cuatro factores los puedo multiplicar entre sí y puedo llegar a este polinomio. Claramente, arriba tengo un polinomio de orden 1 y abajo tengo un polinomio de orden 2. ¿Ok? En potencias negativas. Pero incluso si los paso a potencias positivas, son de orden 2 arriba y abajo. ¿Ok? Y la región de convergencia se veía en el gráfico anterior, era para zetas mayores de radio R. Esta función que está aquí es una de las que está en la tabla. En la tabla que vimos hace como 6 o 3 filminas atrás, no sé. Es exactamente el coseno amortiguado por una potencia R a la N. Ahí estaba como un A a la N. Entonces, la parte interesante, aquí lo que quiero que vean es, para empezar a ir razonando ideas que nos vamos a topar cuando veamos la parte de filtros. Aquí tengo un sistemita o una función de polos complejos conjugados. Un par de polos complejos conjugados que estén representados para una función en el dominio Z. Eso en el tiempo produce una señal, o está asociado a una señal primero que es oscilante, o sea, es en tiempo discreto, pero que oscila.
su oscilación tiene una frecuencia omega cero, y que el omega cero está asociado al radio, al ángulo de los polos. Entre menor ángulo, oscila más lento la señal, y a mayor ángulo, oscila más rápido. Noten que el ángulo solo se puede definir de 0 a pi, o de 0 a menos pi, que es consistente con lo que habíamos visto con las frecuencias fundamentales. Recuerdan que la frecuencia fundamental de los cosenos había un rango, y después del rango tenemos los áreas. Entonces, que el áreas, noten, y de hecho aquí lo interesante de esta parte de como que hay una relación en el plano Z con la fase, porque la fase hay redundancia cíclica. Esa redundancia cíclica tiene mucho sentido, o hay algo respecto a lo que habíamos visto con las frecuencias fundamentales. De hecho, es tan relevante ese algo, se los voy a dejar picando, que va a ser uno de los descubrimientos más interesantes cuando veamos Fourier. Y que vamos a cerrar unas cosas y ver, ok, eso está vacilón, eso jamás me hubiera esperado ver. No nos vamos, ahorita es difícil de esperar lo que vamos a toparnos por ahí. Ok, entonces, el ángulo de los polos se asocia un poco a la frecuencia de oscilación de la onda. El radio se asocia con la amortiguación de esa onda. Si el radio está muy cerca del círculo unitario, por ejemplo, o sea, muy cerca, pero digamos menor, 0.8, 0.9, el R a la 9 es un número que va disminuyendo más lento que, por ejemplo, un número que sea de radio 0.1, 0.2. Es muy amortiguado. Entonces, los polos, entre más cerca del origen estén, producen que la señal sea más rápida, desaparece, se amortigua rapidísimo. Si se acercan al círculo unitario, la amortiguación es más lenta. De hecho, si quedara en el círculo unitario, esto es un 1 a la n. Y un 1 a la n nunca se amortigua, quedaría como una señal coseno oscilante permanente. Y obviamente si es un R mayor, más bien diverge rápido. De hecho, si el polo está fuera del círculo unitario, es una señal que cambia de valor creciente cada vez más. Noten que incluso eso sería inmanejable en un sistema físico, un computador, porque una señal así yo no puedo disponer de un rango infinito en valor para poderla representar, porque va a diverger. Nuestros sistemas, digamos, de cómputo normal, hay un rango, hay un límite. Nunca hay algo así, un límite abierto. Siempre tenemos un rango de trabajo. Pero eso entra en la idea de señales no acotadas o sistemas inestables. ¿Ok? Pero vean esa parte, es importante ir entendiendo que los polos complejos generan cosas que oscilan, el ángulo está asociado a la frecuencia y el radio está asociado a la amortiguación de esas cosas que oscilan, a esas señales. Por ejemplo, para ir recordando e irnos empapando, digamos, con la respuesta de cierto tipo de polos, los polos que serán o que nos topemos reales en el tiempo se asocian. Vean los 6 casos posibles. Si el polo es real y negativo, el menos que tiene cuando se eleva a la n produce que las muestras cambien de signo, y si está dentro del círculo unitario, que converja a 0. Si está en el círculo unitario, no digamos, no converge ni diverge, se mantienen de -1 a -1, pero cambia de signo. Y si se sale ese polo fuera del círculo unitario, la señal empieza a diverger en valor, va creciendo cada vez más. Del lado derecho pasa lo mismo, pero como los polos son positivos reales, no vamos a tener la permutación de signo entre muestras pares e impares. Entonces vean que al menos ese grafiquito lo que nos empieza a definir es los polos que son reales producen efectos, digamos, están presentándose en el tiempo de esa forma. Porque nosotros, esto va a ser un círculo al final. Cuando ya empieza uno cuando entremos a la etapa post
modelos, o digamos, de diseño e implementaciones, es un triángulo entre las señales, cómo las relaciono con la parte de Z y cómo veo el Fourier ahí. Entre esas tres cosas triangulamos, digamos, la parte de diseño y intentar lograr lo que decíamos. ¿Ok? Por ahí andará. Entonces, los polos reales tienen este tipo de comportamientos. Los polos dobles reales, que son funciones como esa que está ahí arriba, los polos dobles reales se comportan son un poquito menos estables, por así decirlo. Si están dentro del círculo unitario, voy aquí igual. Vean que del lado izquierdo las tres figuras son señales que son polos negativos y aquí son positivos. Entonces, del lado izquierdo ven que las muestras permutan, del lado derecho no permutan. Siempre son valores positivos. Del lado izquierdo, si está dentro del círculo, es convergente. Si está fuera, por supuesto que también va a ser divergente. Pero la parte interesante es, si tenemos polos de orden múltiple reales en el mismo punto, aunque estén ya en el círculo unitario, ya la función es no acotada. Recuerdan que si era de orden 1, era 1, o sea, se quedaba en valor 1 continuo. Entonces los polos reales, si fueran de un orden mayor a 1, ya también son no acotados. Del lado derecho es igual, pero nada más que no cambian de signo. Este es el comportamiento entonces de cómo se visualiza una señal asociada a una representación de polos reales dobles. Claramente nuestros sistemas al final puede que sean mucho más complejos y que digamos, si usted tiene un sistema al final de orden 4, puede que tenga 4 polos reales diferentes, puede que tenga un par de polos reales diferentes y el otro polo es doble en un mismo punto. O puede que un sistemilla, por ejemplo, un filtro de orden 4 o de orden 3, puede tener 3 polos reales, o podría tener un polo real y 2 complejos conjugados. O imagínense un sistema de orden 12, un filtro de orden 12. Vamos a tener un montón de polos, pero en el fondo la combinación de todos esos polos tendrán polos simples, polos reales o polos de multiplicidad superior a 1 reales o polos complejos. Entonces ahora, en el ejemplo anterior, el que hicimos así rapidito, de un diagrama de polos complejos, a la señal en el tiempo, a la señal en el tiempo, nos sale que la señal en el tiempo se ve así. Si los polos están dentro del círculo unitario, la señal oscilante converge a cero. Si los polos quedan sobre el círculo unitario, empieza a mantenerse oscilante continua. Y si quedan afuera, la señal empieza a diverger. De hecho, ya viendo estos tres escenarios, ya uno recuerda y empieza a tener la noción de cuándo los sistemas tenían comportamiento estable y que necesitaban, a los que sean causales, los polos tienen que estar dentro del círculo unitario, pero ahorita lo vamos a ver. Si alguno tiene una duda, yo sé que esto hay que tener la paciencia de ver el repaso, pero son cosas que de verdad son útiles y las necesitamos algo fresquitas para lo que vamos a ver. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me avisa. Teniendo ese panorama, ese es el repaso. No es tan detallado, por supuesto, jamás como el curso anterior, pero sí un refrescamiento importante de transformada Z bilateral. Entonces, ahora la segunda parte, una vez que ya tenemos los conceptos o el recordatorio de la transformada Z bilateral, vamos a definir o concretar la parte del uso de ella para el análisis de sistemas LTI en el dominio Z. ¿Ok? A ver, dame un segundo. Damos un poquitito más y yo quería hacer una pausita. Cuando uno dice análisis en el sistema LTI con Z, prácticamente lo principal que uno debe recordar en memoria son esas ecuaciones. Que en el tiempo la salida era la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. En Z, esa ecuación se transforma a que la transformada Z de la salida es igual a
la transformada z de la respuesta al impulso, que esta es la que llamamos la función de transferencia, y la transformada z de la entrada. Una multiplicación. Esa ecuación y su simplicidad hace que la transformada z tenga tanto valor para nosotros en el análisis de sistemas a tiempo discreto. Y LTI en este caso, por supuesto. Y que esa misma ecuación se puede despejar y generarla de abajo. Se puede, digamos, presentar la función de transferencia como la relación entrada-salida entre la entrada de un sistema en Z. ¿Ok? Ahora, nuestras ecuaciones de diferencias, volvemos a las famosas ecuaciones de diferencias que son así, van a ver lo que vamos a trabajar sobre ellas, lo relevantes que son y al final lo capaces que son, o sea, lo que vamos a poder lograr hacer con solo una simple ecuación de estas. Entonces, nuestras ecuaciones de diferencias, esa es la forma general que está ahí. Cuando usted le aplica la transformada Z y usa las propiedades de desplazamiento, llegamos a la segunda del polígono, digamos, a esta segunda ecuación, donde aquí todo ya está en Z y aquí quitamos N. Se mantienen los coeficientes. Recuerdan que los A sub K asociados a los polos y los B sub K a los ceros. Entonces, esa ecuación, si la organizamos convenientemente, agrupamos Y y agrupamos X, podemos despejar y generar la relación Y entre X para poder definir la ecuación de función de transferencia de los sistemas con ecuaciones de diferencias. Que vean que es racional. Nos va a dar un polinomio arriba, que eso es el numerador, va a determinar los ceros de la función, un polinomio abajo, que va a determinar los polos de la función, y que los polos dependen de los A sub K, y los ceros dependen de B sub K. Voy a devolverme una filmina, para que aquí, esto es algo que hay que empezar a irse acostumbrando a, a mapear ese concepto. Los B sub K que está asociado a los ceros, noten que son las constantes que multiplican la entrada o las entradas anteriores. Entonces, esas constantes que multiplican la entrada o las entradas anteriores están asociadas a los ceros. Y los A sub K, que definen los polos de las funciones de los sistemas, está asociada a las constantes que multiplican las entradas anteriores. Esas dos conexiones hay que irlas madurando y las vamos a ir recordando en el tiempo. ¿Ok? Nuestras funciones racionales podríamos tener casos particulares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todos estos coeficientes de esta parte son cero? Tendríamos una función que solo tendría un polinomio en el numerador. A esa función solo vamos a tener solo ceros, no tendría polos explícitos. A esas funciones vamos a llamar las funciones todos ceros. ¿Ok? Entonces, como esa función va a ser solo un polinomio en Z, de hecho, si usted agarra ese polinomio en Z y lo transforma al tiempo, le hace una transformada inversa de Z, lo que vamos a llegar es una secuencia. ¿Quién es esa secuencia? Cuando usted le hace transformada inversa a esta función, acabamos de verlo atrás, es la respuesta al impulso. Y noten, recuerdan, debido a la transformada Z, ¿cómo se define h de z principalmente? H de z se define como la sumatoria de las muestras de la respuesta al impulso por z a la, bueno, a la menos n, desde todos los n's que tenga h de n. Entonces, aquí haciendo un asocie que estas muestras, que son las muestras de la respuesta al impulso, y analizándolo a través de la ecuación de diferencias, noten que los coeficientes B sub K en los sistemas todos ceros representan los valores de la respuesta al impulso directamente. Por eso entonces, a los sistemas todos ceros van a representar nuestros sistemas FIT,
denominados como, en algún momento se les define como sistemas de media móvil ponderada. ¿Por qué es? Recuerden que los B sub K son los que están asociados a la entrada y a las entradas anteriores. Entonces, cuando sumamos esas entradas anteriores en la convolución multiplicadas por este B sub K, se interpreta como si fuera una media ponderada móvil, porque en la convolución se va moviendo según el n. Entonces, a los sistemas FIR se les define como sistemas de media ponderada móvil. La ponderación la da los pesos, que son los coeficientes B sub K. Entonces, los sistemas, todos ceros, sus funciones en Z son un solo polinomio, numerador, y esos son los que llamaré, o son nuestros sistemas FIR, ya sabemos cuáles son, y que los B sub K representarán explícitamente los valores H ahí, cada valor de la respuesta de impulso. Podríamos tener un caso particular que no es tan, vamos a ver, o sea, no es tan particular, o sea, no lo podemos asociar a un tipo de sistemas en sí, nada más es la posibilidad de que tengamos un polinomio arriba, que tengamos nada más una constante arriba, y si tengamos todo el denominador. Entonces significa que nuestro sistema solo tiene polos, ahí explícitos. Entonces lo podemos llamar como sistemas todopolos o solo polos. Y claramente ya al tener polos, esto está asociado a sistemas IR, porque estas ecuaciones vienen se obtienen de ecuaciones de diferencias. Y que incluso ahí ya recuerdan, el orden n, que es el orden de este polinomio, es el que define el orden de la recursividad del sistema, de la ecuación. Todo está así conectadito. ¿Qué más? Un ejemplo práctico y directo. Un sistema simple, eso es una ecuación de diferencias de orden 1. Tengo la salida igual a un medio de la entrada anterior, de la salida anterior y 2 veces la entrada. Si le aplicamos transformada z a esto es y de z igual a un medio. Aquí tengo un retardo. Esto se interpreta como la función y de z, con el retardo lo ponemos como z a la menos 1. Y esto lo vemos como 2 veces x de z. Podemos agrupar, que es lo... Vaya temblor, ¿eh? Temblor corto, pero fuerte. Creo que eso fue todo. Ok, creo que sí. Y continuemos. Ok, entonces al agrupar esto, uno puede entonces de aquí extraer y generar la función de transferencia. Entonces vean que este sistema, entonces de orden 1, hay un polo abajo, son solo ceros. Solo tengo un solo polo, no hay ceros. El cero está en el origen. De hecho, sí, se puede calcular. ¿Cómo lo podemos encontrar? Agarramos la expresión que teníamos, la multiplicamos por z arriba y abajo y llegamos a esta expresión. Entonces, vea que nos queda un polo en un medio y el cero está en el origen. Y esto incluso es una función simple, es una exponencial normal que queda como constante 2, un medio de n por d. Claramente es un ejemplo muy simple. Esto podemos tener ecuaciones de diferencia de mucho mayor orden, pero el procedimiento al final es igual. Lo usamos, ya lo hemos usado en el curso anterior. Y entonces, de una ecuación de diferencias podemos pasar a la función de transferencia. Ahí podemos ver los polos y los ceros, o incluso lo podemos ver al revés. De los polos y los ceros podemos encontrar la función de transferencia, y de la función de transferencia podemos encontrar las ecuaciones de diferencias. Podemos movernos entre las tres cosas para, digamos, representar un sistema. De hecho, el análisis implicará eso. Normalmente el diseño se hace en Z, apoyado de Fourier. Hay que conectar Fourier con Z.
Ese es el tema siguiente. Seguramente la otra semana veamos ya un poco de esto. Entonces el diseño se hace Z con Fourier y al final eso se traslada al tiempo para de implementarlo, por ejemplo, en las ecuaciones de diferencias. Y eso es lo que tenemos que lograr llegar a aprender a hacer. Este es el mismo diagrama de polos y ceros que acabamos de analizar hace unas filminas atrás. Tenía un par de polos complejos conjugados y dos ceros reales. Entonces, lo que les decía, si usted tiene un diagrama de polos y ceros, puede encontrar la función de transferencia, como lo hicimos atrás. Ya esta ecuación la vimos de dónde salió hace unas eh, filminas atrás. Y teniendo esta función, podemos decir, como h de z es igual a y de z por x, podemos agarrar el denominador y multiplicarlo por y. Podemos agarrar el numerador y multiplicarlo por x, extender la ecuación hacia la derecha y hacia la izquierda, y al extenderla queda como esta de acá. Cada factor de los polinomios multiplicados por y representará un término en el tiempo. Entonces, usando la propiedad de desplazamiento y representando esos factores multiplicados por y o por x, y después agrupando, podemos fácilmente llegar a la ecuación de diferencia de un diagrama de polos y ceros. Noten que aquí este sistema era de orden 2, tenía dos polos, entonces aquí tiene el y de n-1 y el y de n-2 y sus constantes. La ganancia, que normalmente esta ganancia entonces va a multiplicar a todos los factores de la entrada. En este caso era por x de n y por x de n-1. Es una ecuación recursiva de orden 2 de diferencias. Entonces podemos movernos en ese ambiente. La ecuación de diferencias hasta el diagrama de polos y entre sí. Bueno, vamos a ver. Vamos, que ya incluso estos, vamos a hacer un pequeñito break y descansito de que valga, que se sienta unos 10 minutos. Vamos a hacerlo así. Vamos a tomar 10 minutos a las 6:10, 6:11, retomamos, vemos un poco más, unos 30 minutos más y donde quedemos lo dejamos en la próxima clase. No falta mucho, de hecho llevamos más de la mitad de lo que quiero repasar de Z, pero tampoco es que tiene que terminarse hoy. Ok, vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos para estirar y que la mente se distraiga de otra forma e intentar volver a reconectar. Ok. Ok, trabajemos un ratito más. Rapidísimo, se van. Ya han pasado más o menos 10 minutos. Bien, entonces, de esta parte, incluso ya está uno como que agarró más fresco, ¿sabe? La mente un poquito, porque hasta dar la clase a veces se desbotan un poquito. Ok, ya tenemos la parte de relacionar, ecuación de diferencias, función de transferencia, diagrama de polos y ceros. Ok, entonces, pues vamos aquí, necesito recuperar acá, mando, necesito recuperar el lapicero. Bien. Entonces, nuestros sistemas racionales que vienen de nuestras ecuaciones de diferencias, que vamos a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Cuando esté en reposo y se aplica el análisis de la ecuación de diferencias, ¿recuerdan? El reposo, o sea, que las condiciones iniciales empiezan en cero. Se puede asumir que si la entrada también es racional, que significa que la podemos representar como un polinomio denominador y otro arriba en el numerador, al multiplicar, esto sería entonces la entrada
por la función de transferencia así. Esto nos permitiría dar la ecuación de salida de un sistema en Z. Entonces la salida va a tener una mezcla, al final, vean que viendo como las cuatro funciones, de polos del sistema, polos de la entrada, ceros del sistema y ceros de la entrada. ¿Ok? Incluso cuando tengamos eso, podría, esa multiplicación anterior, por ejemplo, hay que tener el cuidado de que podría tener cancelación de polos y ceros, pero digamos que no lo tenga, que ya eso sería algo particular. Esa va a generar un nuevo polinomio numerador, un nuevo polinomio denominador, y esto lo podemos expandir en fracciones parciales. Vamos a tener fracciones parciales por los polos del sistema y fracciones parciales también para los polos de la entrada. Entonces, para hacer como una representación de la salida del sistema en Z, vamos a nivel de una sumatoria de fracciones parciales, vamos a llamar a los P sub K, los polos del sistema, de la función de transferencia. Ve que aquí arriba está. Los P sub K vienen de A sub Z. Y recuerdan que el H, voy a ponerlo aquí para que quede claro, el H era el que estaba definido como B sub Z entre A, y el X es el que estaba definido como N entre Q. ¿Ok? Vean que aquí los P sub K son las raíces de A, y el Q sub K las raíces o los polos que vienen de la entrada. Vamos a tener N de los polos, L de la entrada, y cuando eso se transforma al tiempo, porque cada fracción parcial se transforma al tiempo en una función exponencial, donde está la base de n por u de n y la constante. La parte que da, digamos, los polos del sistema, cuando eso se refleja en el tiempo, lo vamos a llamar la respuesta natural del sistema. Y la parte que viene de los polos de la entrada, le vamos a llamar la respuesta forzada. Recuerden que esta descomposición está planteada, vean atrás, para cuando tenemos reposo. No hay condiciones iniciales. Ese escenario, de hecho, se conocía, recuerden que esto se llamaba para la respuesta de zero state, la respuesta de estado cero. O sea, un sistema, al final, de hecho, ya casi vamos a llegar a eso, un sistema, y en tiempo discreto va a ser igual, se compone de dos respuestas cuando se define. Va a generar una respuesta de estado cero más una respuesta de entrada cero. La de estado cero es cuando las condiciones iniciales están en cero. Esa respuesta de estado cero tiene dos componentes. La respuesta natural, que proviene de los polos del sistema, y la respuesta forzada, que va a provenir de los polos de la entrada. ¿Ok? Ahí está, de hecho. En esa par de frases está, digamos, exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Quién viene de quién? Ahora, si tuviéramos en alguno de los dos, esto solo es como una consecuencia que podríamos topar, no sé, cualquier ejemplo, digamos, particular. Si en la entrada o si en H existen polos múltiples, esos polos múltiples van a producir fracciones parciales de orden L, 2 o orden 3. Y cuando eso se traduce al tiempo, genera, digamos, esta otra función que la vimos. Recuerdan que vimos tres tipos de funciones en unas grafiquitas. Vimos polos reales, polos, vimos dobles, pero podría aplicar para múltiple de orden 3 o 4, y los polos complejos conjugados. Los de orden múltiple producen que aparezcan en el tiempo este factor, y que aparezca ese factor hace que estos polos sean como más cuidados, o sea, más propensos a que no sean acotados.
Entonces, digamos, los polos dobles son digamos, son como delicados en el sentido que podrían producir que la salida diverja o que no sea acotada. Todo depende, digamos, del orden y de dónde quedó el polo. El diagrama de polos y ceros. Ahora, si aquí viene el caso, digamos, cuando no tenemos, o más bien, perdón, voy no. Muchas veces, y cuando usted quiere hacer un análisis de un sistemita en tiempo discreto, una cajita negra, una ecuación de diferencias, se puede iniciar con una partida de valores iniciales que no sean cero, o sea, que no inicie en reposo. Para poder hacer un análisis del sistema considerando esos valores iniciales, hay que utilizar la transformada Z unilateral para llegar a la matemática que me incorpora esas componentes en la respuesta. Entonces aquí hay que recordar, de hecho esa era la razón de existir, o al menos la razón de uso para nosotros de la unilateral. Entonces cuando vamos a trabajar con la unilateral y uno transforma, agarra la ecuación de diferencias, esa que tenemos acá, y la transformamos a Z, los desplazamientos no son tan sencillos de definir. Por ejemplo, para recordar, voy a poner aquí un caso aquí por la izquierda. Si yo tengo en unilateral y de n, sin desplazar, esto va a ser y de z. Pero si yo quiero transformar y de n menos 1, si fuera bilateral, solo tendría que poner y de z por z de menos 1. Eso sería si fuera bilateral. Pero cuando es unilateral, aquí hay que sumar. Si es de orden 1 el retraso, hay que sumar aquí un término. Este término viene de las muestras cuando tengo a y de n. Y de n tiene muestras, ¿ok? Resulta que entonces, cuando se desplaza, voy a intentarlo explicar tal como deberían recordar las señales, digo yo. Cuando y de n, digamos, yo quiero visualizar y de n menos 1, esta secuencia de muestras se mueve una para la derecha. Cuando se hace la transformada Z unilateral, como acá, y de Z transformó de esta muestra para adelante. Y en esta función tiene la información de estas muestras. Cuando se desplaza una, esta de acá ingresa a la posición 0. Y al ingresar a la posición 0 ya pertenece al dominio de la transformada unilateral. Entonces, el detalle está que cuando aplicamos la propiedad de desplazamiento y yo lo aplico tomando y de z por z de menos 1, esto solo representa las muestras que están en este grupo que se desplazaron hacia la izquierda una muestra. Pero no representa la muestra que ingresó al dominio que estaba en la posición x de menos 1, que es esta de acá. Esta muestra de aquí sería x de menos 1. Entonces, en ese sentido, cuando se utiliza desplazamiento en la versión unilateral, hay que agregar a mano esas muestras que deben pertenecer a la transformación de unilateral. Entonces, por ejemplo, ¿quién es esa muestra? El valor. La vamos a representar como x a la menos 1. ¿Y dónde queda a nivel de la transformada? Como quedó en la muestra 0, se multiplica por z a la 0, que al final esta, digamos, queda como 1 nada más. Estos, por ejemplo, nada más voy a hacer una más. Y de n menos 2 era poner la y de z por z a la menos 2, que representa, de nuevo, las muestras que eran inicialmente las que se representaban en y de z, desplazadas ahora dos muestras a la derecha. Pero ahora hay que agregar aquí no uno, sino dos términos. Esos dos términos ya no solo son
la muestra que tenía acá, sino que también esta, porque ambas muestras juntas, al desplazarse 2 a la derecha, ingresan de 0 en adelante. Pues recuerden, la transformada Z unilateral lo que hace es empezar en su transformación de 0 a infinito para una función. Esa es la transformada, digamos, la Z unilateral. Entonces, en ese sentido, ¿dónde quedaría x de menos 1? Cuando se desplaza 2, de quedaría en la muestra 1. Pero también x de menos 2 quedaría por z a la 0 en la muestra 0. Este polinomio que hay que ir agregando según el desplazamiento de la función es el que está representado aquí en un nivel general y también está representado aquí para la entrada, porque esto aplica digamos, en la ecuación de diferencias, aplica cuando hay que transformar esta componente de la entrada, de la salida, y esta componente de la entrada. ¿Me explico? Al aplicárselo a todos los factores que sean parte de la ecuación de diferencias, hay que agregar esos factores. Y hace como que al pasar a Z se hace o sea, es más grande, quedan más términos en toda la transformación de la ecuación de diferencias. Si la entrada fuera causal, las muestras negativas, por eso aquí dice sería 0. Si las muestras, digamos, x de menos 1, x de menos 2, pero eso es ya un caso particular, de nuevo. Entonces, esta ecuación, cuando tendremos condiciones iniciales no nulas, hay que usar la unilateral y esto nos conduce a esta ecuación. Ahí ya nada más la estoy agrupando, haciéndola un poquito más organizada, la misma ecuación que teníamos atrás. ¿Qué significa organizarla? Agrupar aquí los y de z, y y de z queda con todo este factor. Agrupar aquí x de z por esta parte y el resto, que estas dos sumatorias que quedan acá provienen de los factores de las muestras y de menos 1, y de menos 2 para el caso particular aquí general, porque esto realmente no es un particular, es un caso general. Pasando a dividir este factor hacia el lado derecho para despejar la salida, vamos a agrupar esto en dos partes. La parte que multiplica x de z por todo esto, que era esta sumatoria y el polinomio que le mandé a dividir, y el resto, dividido entre el mismo polinomio que le mandé a dividir. Recuerden, esto es lo que vamos a llamar, cuando tengamos todo el sistema, la respuesta de entrada cero, porque de zero input, por eso son los subíndices, debido a que si notan esta respuesta de aquí no depende de lo que tengamos en la entrada en el sistema. ¿De qué depende? De las condiciones iniciales. Y esta parte de acá le vamos a llamar la respuesta de ZS, de Zero State. Que si esta parte, Zero State, la comparamos con el que hicimos hace 3 minutos atrás, son iguales. Nada más que en ese caso no teníamos condiciones iniciales. Entonces ahí era donde todo esto no aparecía, porque esto solo aparece por haber usado Z unilateral. Y es necesaria cuando tengamos exactamente condiciones iniciales. Entonces, al final, de hecho, este B sub K entre todo esto se puede ser, esto realmente es H de Z. Y entonces vamos a representarlo en dos partes. Y ya una es la respuesta de estado cero y la otra es la respuesta de entrada cero. Noten que la respuesta vamos a ver, pensémoslo un poquitito de eso. Esta sería la respuesta de, ¿cómo es? De entrada cero, depende de los polos del sistema. Porque vean que A sub Z tiene los polos de H. Y esto que es la respuesta de estado cero, depende de los polos del sistema y de los polos de la entrada. Que acabamos de verlo en el ejemplo anterior o en las filminas anteriores. Volvió a temblar otro poquito. Más suave. 2 en 1 nos fuimos en clase. ¿Ok?
Entonces tenemos en un sistema, su respuesta tendrá una componente llamada de estado cero y otra componente llamada de entrada cero. Y aquí estamos como despejándolas. La de estado cero, que es esta de aquí, hace un ratito la analizamos. Tiene polos del sistema y tiene polos de la entrada. La parte que dependa de los polos del sistema le llamamos la respuesta natural. O sea, esta parte, cuando se expande en fracciones parciales, creo que me recuerden, o que se recuerden, es la parte de la respuesta natural. Y esta parte, los polos de X, cuando se expanden en fracciones parciales, van a producir la respuesta forzada. La suma de ambas representa la respuesta de estado cero, porque no depende de las condiciones iniciales. ¿Ok? Ahora, la otra es la que llamamos la respuesta de zero input, que es la respuesta de entrada cero. Y que esta tiene los mismos polos del sistema. Y que la suma de ambas será la respuesta total, que es al final esta ecuación de acá. En un sistema. Listo. Ahora. Normalmente, la respuesta de entrada cero tiene, como tiene los polos del sistema, va a tener las mismas bases o funciones exponenciales con los mismos polos, son los polos de H. Que estos vienen del A de Z, aquí va en el denominador, recuerden. Entonces, la respuesta de entrada cero es una sumatoria de este tipo de funciones. Como son los mismos polos del sistema, en ocasiones, la respuesta de entrada cero se puede sumar con la respuesta natural, porque son los mismos polos. Noten, entonces son funciones que la única diferencia entre sí, entre la de entrada cero y la respuesta natural, la diferencia va a estar en estas constantes de acá, los D sub K en la respuesta de entrada cero y los coeficientes de la A sub K de la respuesta natural. En ocasiones se puede ver como combinados en una sola componente y podríamos ver la respuesta del sistema. Vamos a ver. Y podríamos ver la respuesta del sistema como una combinación de dos partes nada más. Esta que tiene los polos del sistema, ¿verdad? Que estos son los polos de H, pero visto así, eso contendría la respuesta de entrada nula o de entrada cero a la respuesta natural. Y esta otra parte de acá que contendría la respuesta forzada, que tiene aquí los polos de la entrada. Entonces son X de Z. Estas constantes de esta primera respuesta combinada sumaría las constantes porque se simplifican. Sería una combinación de las constantes de la respuesta natural y esta, la respuesta de zero input. ¿Ok? De entrada cero. Aquí básicamente un repaso gigante, digamos, de análisis de sistemas usando transformada bilateral y transformada unilateral como parte teórica. Vamos a ver, para cerrar, veámoslo nada más con números, un caso particular. O sea, acabamos de ver el repaso general. Veamos nada más el uso de esas fórmulas generales, para este caso, de una ecuación de diferencias de orden 2. Lleva trabajo algebraico, entonces me interesa alinear la idea del análisis y no hacer todo el detalle del análisis algebraico, porque hay que hacer cálculo de números y un montón de cosillas que
Para estas alturas, sería trabajo, digamos, de carpintería que aplicaría cuando tengamos que usarlas. Pero para entender y plasmar, digamos, la idea, vamos a darle las pinceladas importantes. Vean que en este sistema, al ser de orden 2, necesitamos condiciones iniciales para hacer el trabajo. Esto aquí no, esto nada más está replicado, esto aquí no debería estar, nada más debería decir, de hecho, ¿qué es eso? Ah, no es que esté replicado. No me hagan caso de esa parte. Eso lo que significaba es que es para, o sea, es resolverlo 2 veces. Resolverlo. El caso 1, para condiciones iniciales 0, o sea que eso se puede resolver por una transformación bilateral. Y el caso 2 es con condiciones iniciales no 0. Hay que usar la transformada unilateral. Entonces, el caso 1, que es el caso con condiciones iniciales nulas. Entonces, aquí hay un salto de paso. Aquí hay ¿cómo es? Un paso que nos ha saltado, digamos. El paso es transformar la ecuación de diferencias a z para generar h. Por bilateral, esto nada más sería el y de z, punto 9, z a la menos 1 de y de z, menos punto 81, y de n menos 2. Ay, claro, eso. Botado total. Sería z a la menos 2 por y de z más h de z. Lo habíamos hecho, pero una de orden 1 hace un rato. Agrupamos los y, pasamos a dividir el polinomio y ya llegué de aquí buscando a h de z. Cuando encontramos h de z, esta sería la ecuación. Es una ecuación de orden 2. Para encontrar los polos, lo que hay que agarrar a esta ecuación es multiplicarla por z al cuadrado y z cuadrado arriba y abajo. Al hacerlo, vean que esto quedaría como z al cuadrado entre z cuadrado menos 0.9z más 0,81. Esto es un polinomio de orden 2. Podríamos meterlo en la calculadora y que nos dé las raíces o aplicarle la fórmula general para el polinomio cuadrático y generar las 2 raíces. Con ambas raíces, los polos que se generan son estos. Claramente, cuando son polos, cuando el polinomio tiene constantes reales, y claramente aquí las tenemos, es 1 menos 0.9 y 0.81, los polos serán, si son complejos, serán conjugados entre sí. Entonces vean que los polos son 0.9 y el ángulo es 60 grados, pi tercios, más y menos. Y la entrada, creo que no lo vi, pero la entrada decía para una entrada de escalón, no lo vi o no lo leí. El análisis que vamos a hacer es tomando la entrada como un escalón, creo que aquí le hace falta esto. Y entonces, si ahí tenemos la función de transferencia y tenemos la entrada y su transformada, que esto sería el x, hay que multiplicar ambas funciones. Entonces vean que y de zs, porque el primer caso que pedían resolver era un y de zs, porque no teníamos condiciones iniciales, o sea, solo es un análisis de estado cero. Entonces, las condiciones iniciales están en 0. Esta se calcula nada más como h por x. H tiene 2 polos, x tiene un polo, entonces y de zs tiene 3 polos. Agarramos ese polinomio, esta es la parte que no voy a hacer al manual porque lleva mucho labor para hacer aquí en clase. Incluso eso, digamos, a estas alturas, transformar eso a z hasta la MATLAB se puede poner Octave. Creo que la formulilla se llama residue y residue z para expandir en parciales. Vamos a que aprender ahí a usarla y ver cómo funciona.
O sea, para que las usen, las pueden usar. Entonces ahí yo agarro ese polinomio y le digo, y lo expando en tres fracciones parciales. Claramente, aquí está el polo complejo P1, aquí está el polo complejo P2 y aquí está el polo real. Digamos P3. Hay tres polos. Los primeros dos son la respuesta natural y el último es la respuesta forzada. Como son tres polos, esos polos los pasamos al tiempo como tres exponenciales. Aquí hay como tres, cuatro pasos simplificados. Pero es que estos son exactamente los mismos análisis que se hacen, que se aprendieron a hacer en seminarios y sistemas. Seguir de necio, pero bueno, eso es parte del asunto. Estamos como un medio repaso. Estos dos polos de acá, como son complejos conjugados, el P1 y el P2, cuando se trasladan al tiempo quedan dos exponenciales complejos elevados a la n por u de n. Factorizándole el radio a la n y jugando con los ángulos, uno puede transformar esas dos fracciones parciales siempre a una función cosenos conjugados, a una función cosenos oscilantes por un radio amortiguado. De hecho, es que este es el mismo ejemplo que hicimos hace un rato, pero ya aquí con números, cuando en el diagrama así conceptual teníamos un par de polos acá, teníamos un 0 y un 0 aquí. Los polos que teníamos al final quedó como una función cosenoidal, con una exponencial amortiguándola. ¿Quién es en este caso? Este. El punto 9, recuerden que era el radio, este era el radio a la, R, a la N. Esto era el G. Este era el omega 0. ¿Recuerdan? Era igual al ángulo de los polos. Y en este caso queda un ángulo, que ese ángulo se genera de la fase de las constantes. O sea, cuando aquí estas dos constantes, digamos el A y el B de esta fracción parcial, tienen el mismo radio pero ángulos opuestos, porque son números complejos conjugados entre sí. El radio se factoriza, de hecho el radio es exactamente la constante G. Y el ángulo, que digamos el ángulo de A es conjugado con el ángulo de B, cuando se factorizan y se agrupan para formar la función cosenoidal, producen este ángulo, zeta. Entonces, de hecho, este análisis es muy generalizado. Para polos complejos conjugados siempre llegamos a una expresión parecida a esta, donde aparecerá un G, el radio de los polos a la N, la frecuencia omega cero de los polos por N dentro del coseno y un ángulo. Quizás lo más dificilillo siempre encontrar es como el ángulo, pero ese ángulo es, de hecho, este ángulo es el ángulo de la constante A de la fracción parcial. Y este 1,099 era del polo real. Entonces, la suma de todo eso es la respuesta de estado cero. No metimos condiciones iniciales, es un análisis directamente utilizando bilateral. Entonces, para eso sirve, o sea, la transformada z bilateral nos permite incluso, dado un sistema por una ecuación de diferencias y una entrada que le pongamos al sistema, definir qué da, qué responde. Y aquí estamos plasmando la ecuación de salida del sistema. Está genial. Si queremos incorporar las condiciones iniciales, ahí es donde entonces hay que agarrar esta ecuación y meterle todo el trabajo de la parte de la respuesta, ¿cómo se llamaba la parte que faltaría aquí? La respuesta de entrada cero. Entonces, recuerden que la respuesta de entrada cero, voy a volver unas filminas. Lo que vamos a resolver es esto de aquí. La respuesta de entrada cero. Donde aquí abajo va el polinomio de los polos del sistema y este n0. N0, recuerdan, viene de los factores de esta ecuación de aquí, que viene de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, volviendo a la solución para calcular el N0, tomamos esta parte de aquí, tomamos los A sub K, sabemos son las constantes del A sub Z, y las condiciones iniciales,
plasmamos eso, los números de nuestro caso, los multiplicamos. Recuerden que solo tenemos en esta sumatoria de aquí, como es un sistema de orden 2, solo existe y de menos 1 y y de menos 2. Por eso aquí están las funciones. Se multiplican, se ponen los números, porque recuerden que este valor era 1 y este valor era 1. Y se ponen los valores de A sub 1, A sub 2 y A sub 2. Son esos dos los valores. Que esos son, en la ecuación recuerden que era 0.9, creo que menos 0.9 y 0,81. Este es A sub 1 y este es A sub 2. Usando eso, llegamos al final a ya definir cuánto vale N0. Y eso es, digamos, haciendo muy pinceleado el asunto para no hacer tanto detalle. Ahí el álgebra, la matemática. A este polinomio le dividimos a sub z. Y vean que aquí está la sub z, es el mismo polinomio que tenía h. 1 menos 0.9 z a la menos 1 y más 0.81 z a la menos 2. Tiene dos polos. Esta componente lo que nos va a dar es la respuesta de entrada a 0, el zi. Se expande, se expanden fracciones parciales. Esas fracciones parciales, vean que son complejas conjugados entre sí, porque tienen los mismos polos complejos del sistema. Esos polos complejos, la forma de combinarlos, recuerden que hace un rato vimos que la respuesta natural tiene los mismos polos que la respuesta de entrada a 0. Entonces estas dos respuestas se pueden sumar. Que esta es la que conocemos con las siglas ZI. Pero ¿dónde se suman? Se suman en Z. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se toma esta ecuación de acá. Esto tiene aquí una constante, creo que se llamaba Q sub 1. Y le vamos a sumar el A sub 1, que es la sub 1 fue la constante que habíamos encontrado en el análisis previo. ¿Quién era el A sub 1? Al final lo que tendremos son 5 fracciones parciales, pero podemos agarrar esta, que es la parte de respuesta natural, sumar esa A con esta otra constante de aquí al final, para producir una constante nueva, que estaba como un A', 1, y aquí sería, digamos, como un A2'. Y generar entonces, ahora sí, esto al tiempo. De nuevo, ven que los polos van a tener 0.9, el mismo omega 0, un nuevo ángulo, donde este ángulo zeta va a ser igual al ángulo de A'1, y esto de aquí es igual a la magnitud de A, que es el G, la constante. Y eso ya permite, digamos, aquí estamos pudiendo llegar a la respuesta del sistema, pero esta respuesta incorpora las condiciones iniciales y la entrada. Entonces, aquí en esta componente de acá, tenemos la suma de la respuesta natural con la respuesta de entrada 0, y esto se llamaba ¿cómo? La respuesta forzada, porque es la parte que viene de la entrada. ¿Por qué? Porque viene del polo de la entrada. Entonces, en general, y teniendo, digamos, esto, la matemática, las ecuaciones y todo, uno podría agarrar, tal como este ejemplo, para cualquier caso, tomar la ecuación de diferencias, y si tengo o no condiciones iniciales, y poder definir para una entrada el análisis de qué sería la respuesta que define el sistema. Este es el plan de uso que nos deberíamos utilizar si queremos hacer un análisis de un sistema en tiempo discreto por medio de la transformada Z. Porque la otra forma es irnos por la convolución. Aunque es la convolución, solo nos permite determinar la respuesta de estado cero, porque la convolución solo es, tomo una entrada y la respuesta de impulso y genero la convolución. Eso no se permite utilizar para sistemas de condiciones iniciales, pero recuerden que incluso la convolución cruda directamente solo sirve
en la práctica para sistemas FIR. Y esta ecuación de diferencias es un sistema IR. Entonces ven que ya incluso los sistemas IR se pueden entonces ir a un análisis por medio de Z. Entonces Z nos ayuda con los sistemas IR que no eran nada sencillos de hacer análisis. Por eso incluso empieza a tomar todo el valor que disponemos con esta herramienta. Entonces por ahí vamos a ver un poco de resumen de los pasos, o sea, que sumamos tales componentes. Bueno, hay un par de conceptos más. Cuando uno tiene la respuesta del sistema, ya, o sea, cualquier tipo de respuesta, para terminar, el último. Cuando tenemos la respuesta, esta respuesta, cuando la analizamos, usted dice, de estas componentes, ¿cuál de ellas permanece perenne en el tiempo? No cambia, digamos, o sea, no es una respuesta que tienda a cero. Si vemos en este caso, es la respuesta forzada no tiende a cero, se mantiene 1.099 siempre en las muestras. Cuando tenemos una componente de esa característica, esto es lo que llamamos la respuesta permanente del sistema. Esto incluso es algo parecido, se tiene en cualquier permanente del sistema, que era algo que en circuitos eléctricos sucede. Y aquella respuesta que desaparece en el tiempo, vean que este coseno amortiguado por 0.9, conforme n crezca, va a tender a ser cada vez más pequeñitos los valores por el 0.9 a la n. Como eso va amortiguando en el tiempo, por ser 0.9 menor a 1, todo esto se le puede llamar la respuesta transitoria. Hay ocasiones que hay sistemas que su respuesta es toda transitoria. No tenemos respuesta permanente, de estado permanente. Hay ocasiones que solo hay respuesta transitoria, o a veces ambas. En este caso, para este escenario particular, hay una componente que es permanente y otra transitoria. Y más o menos, por ahí está. Nos queda un poco, no precisa en el sentido no vamos a poder terminar, es poco, realmente. Pero este pequeño espacio lo completamos la próxima semana al inicio y vemos un poquito más. Quizás ya de hecho el miércoles, ¿cómo es? El martes, vamos a ver el final de Z, que es un poquito más, y ahí iniciamos con la parte introductoria de análisis de Fourier. Estamos como intensos en la parte teórica para intentar acumular lo más posible en esta parte para llegar al práctico. Lo práctico no, de esta parte no podemos brincárnoslo sin haber recordado esta parte porque sería muy, ¿cómo decirlo? Muy difícil de asimilar de verdad los detalles sin recordar de fondo toda esta parte teórica. Y menos la de Fourier. La de Fourier es nueva, entonces por ahí vamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Supongo, digo yo, relacionada tal vez incluso a la tarea o algo así. Y la clase de la parte de la materia terminamos con eso ahí. No sé si alguno. No sé si alguno incluso falta de que me pase el usuario de GitHub para agregarlo al repositorio. En sí, digamos, por ahí estaríamos. Muy probablemente ustedes o sea, entregan este domingo esa tarea. Entonces, va a haber una segunda tarea casi que conectada. Entonces, apenas termine esa, les dejo la siguiente. Tendrán así como un lapso para ir haciendo algunas cositas. También en Octave MATLAB primero. Entonces, si no tienen algo particular, terminaríamos hoy por aquí. Y Profe, bueno, yo dime, estaba viendo que no me aparece en el GitHub lo del repositorio, entonces no estoy seguro si fue que no se lo mandé o que no me agregaba. vamos a ver, Cristian. Ajá.
Yo tengo anotado que usted es de los que no me lo ha mandado. Entonces, Ah, ok. parece ser que es que no me has mandado por correo tienes que mandarme el usuario y tu correo de registro en GitHub por aquello y así los agrego. Ah, ok, ok. Ya se lo mando entonces, bro. Sí, de hecho me faltan 4 personas. ¿Ok? Y si igual, si tuvieran alguna duda, todavía pueden escribirme, tal vez, digamos, para entre hoy y mañana por correo sobre la tarea. Y si no, entonces yo les voy a mandar, yo se los dije, pero tengo que mandarles un correo entre hoy y mañana, que cuando suban ya la tarea y al TEC Digital les voy a pedir lo que les decía en la clase anterior, un enlace al commit, el último, para que podamos tener registro, digamos, del trabajo que subieron por ahí y también para corresponderlo con lo que suben en el TEC Digital. Pero claramente, como no todos están ahorita conectados, mejor lo mando por correo para que quede oficial y listo. Entonces, buenas tardes, chicos, Audio chicas. Jungle.